Para encontrar a Jesús Eucaristía en las Sagradas Escrituras, es importante recorrerla toda, porque misteriosamente Jesús no solamente está figurado en el Nuevo Testamento, ya estaba prefigurado desde el Antiguo. Y de la misma manera en que Jesús, al aparecer caminando ante los discípulos de Emaús, le explicó a ellos en dónde estaba Él en las Escrituras, es bueno que hoy, frente al Señor, revisemos algunos textos que nos hablan de su presencia real. Quisiera empezar en esta mañana por el Evangelio de Lucas, en ese pasaje precisamente de los discípulos de Emaús. Hay un texto eucarístico por excelencia que se desconoce un poco debido a que otros textos son un poco más explícitos, pero quiero en este momento hacerte comprender un momento maravilloso, un momento en el que Jesús, luego de haber caminado con esos discípulos de Emaús, explicarle las Escrituras, hablar de Él, dejarse invitar a su casa, el capítulo 24, en el versículo 30 de ese Evangelio de Lucas, nos dice que Jesús se puso a la mesa, que toma el pan, pronuncia la bendición, lo parte y se los dio. Pero el versículo siguiente nos dice algo hermoso, de lo cual podemos sacar mucho provecho. Que los discípulos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció. Fíjate en estos dos detalles tan importantes que quiero resaltar. La Eucaristía te abre los ojos. La presencia de Jesús te abre los ojos para realmente discernir el reino de los cielos. Tanto les abrió los ojos a los discípulos que estos decían: uy, ¿no era verdad que ardía nuestro corazón cuando caminábamos con el Señor? Pero el detalle que a continuación narra ese versículo, de que Jesús desapareció, es digno de análisis. Porque Jesús estaba presente con ellos en su cuerpo. Y cuando les entrega el pan, en ese instante desaparece. Claro que desaparece, porque continúa en este momento su presencia real en la Eucaristía. Él no quería una doble presencia. Él se queda con ellos en la Eucaristía. Y es precisamente esto lo que constituye la exégesis bíblica, extraer de los textos bíblicos lo que ellos quieren decir. Y este texto del Evangelio de Lucas es un texto eucarístico por excelencia, porque Jesús, de una presencia física, luego pasa a su presencia eucarística y desaparece, y por eso desaparece, porque Él sigue vivo y presente en la Eucaristía. Pero para hablar de la Eucaristía es necesario e inevitable hablar del Evangelio de Juan, quien es uno de los evangelistas que más se ha extendido en la explicación eucarística. Y es justo el capítulo 6 del Evangelio de Juan que nos habla hermosamente sobre esta presencia real. Y para entenderlo en esta mañana, yo quiero explicar que cada uno de los evangelistas
entrega su versión de los hechos de acuerdo a la manera como vivió, a la manera en que estudió, a su manera de describir, a sus costumbres, a su manera de narrar. Por eso tenemos la riqueza de 4 diferentes versiones de Evangelio que nos permiten redescubrir cada día la vida de Jesús en diferentes versiones. Y es así que 3 de los evangelistas escribieron evangelios que llamamos sinópticos, debido a que ellos podían ser puestos en paralelo y en diferentes textos podían ser repetidos inclusive por uno u otro evangelista. Sin embargo, Juan no es evangelio sinóptico debido a que Juan escribió mucho después el evangelio y se cree que escribió teniendo los otros 3 evangelios sobre la mesa. Uno puede intuir entonces que Juan podría decir: voy a complementar lo que más me parezca importante y no voy a hablar de lo que ya hablaron mis otros apóstoles. Y eso precisamente se encuentra en el Evangelio de Juan. No hace largos discursos evangélicos en cuanto a los milagros de Jesús y se preocupa más por darle importancia a lo que él quiere hacer, al mensaje que quiere transmitir. Y ese mensaje al cual da énfasis es la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Mira por qué. Desde el principio Juan, en el primer capítulo, nos dice: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne. Empieza ya a mostrar una palabra importante: carne. Para que nosotros, seres humanos biológicos y necesitados de alimento, empecemos a entender. Juan ya desde el capítulo 1 habla de carne. Luego Juan nos habla, como les dije, poco habla de los milagros de Jesús, pero el Evangelio de Juan nos habla de las bodas de Canaán, donde narra el milagro que ya conocemos de convertir el agua en vino y devolver la alegría a esa fiesta. O sea, ya estamos haciendo alusión a algo que entra por nuestra boca y nos produce alegría, un alimento de manera especial. Luego Juan habla de un par de curaciones y llegamos al capítulo 6 en el que empieza ese evangelio precisamente por la multiplicación de los panes. La manera como Jesús alimentaba a las multitudes. Pero también Juan habla del milagro de que Jesús camina sobre las aguas, tal vez queriendo mostrar a sus interlocutores que Jesús tenía el poder para hacer lo que quiera, que tenía el poder para convertir lo que quiera en lo que Él desee. Por eso esa narración eucarística Juan la empieza mostrando una multitud que perseguía a Jesús, pero no por sus enseñanzas, sino porque sabían que los alimentaba. De igual manera como tal vez muchos de nosotros erróneamente seguimos a Jesús, persiguiéndolo para que nos haga el milagro que necesitamos. Somos interesados y creemos que por convertirnos, entonces Jesús nos va a responder a nuestras necesidades, pero lo hacemos con un interés, como esa población que le perseguía porque Jesús alimentaba a la multitud. Por eso, en ese principio del Evangelio, Jesús los recibe y les dice a ellos que le perseguían por el alimento: trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que dura y da la vida eterna. Entonces, inquietos, ellos preguntan: Jesús, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Y Él responde: la obra de Dios es que crean en aquel que Él ha enviado. Jesús mismo está haciendo la introducción a esa doctrina, a la cual solamente con la fe se puede llegar a entender.
Ese pueblo le decía entonces: bueno, Jesús, ¿qué milagros haces tú? Porque nuestros padres comían el maná del desierto y alardeaban en cierta forma del milagro tan grande que Moisés permitió por intercesión de Moisés hacerse para que todo el pueblo se alimentara durante esos 40 años en el desierto. Pero Jesús aclara de nuevo y les dice: os aseguro que no fue Moisés el que dio el pan del cielo. El pan de Dios es el que desciende del cielo y da la vida al mundo. Miren ustedes cómo empieza Jesús a mostrar que el verdadero alimento es Él. Y entonces el pueblo le dice: bueno, Jesús, entonces danos siempre de ese pan. Y ya cuando están interesados en ello, Jesús saca tan grande revelación para decir: yo soy el pan de vida. Y empieza acá una serie de versículos en los cuales podemos notar que Jesús se preocupa por repetir y hacer énfasis en el mensaje central de yo soy el pan de vida. Raras veces en el Evangelio podemos encontrar que haya textos en que Jesús repita y repita y repita un mensaje. Este es el Evangelio de Juan, capítulo 6, porque Él dice: el que viene a mí no pasará hambre, el que cree en mí no tendrá nunca sed. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, quien coma de este pan vivirá para siempre. Y entonces allí la gente, me imagino yo, que se rascaba la cabeza y decía: pero ¿cómo es que este hombre puede darnos a comer su pan? Recuerden que en esa época el pueblo judío tenía prohibido el consumo de alimentos, de carnes con las cuales se haya matado algún animal, y también el consumo de sangre. Por lo tanto, cuando Jesús les invita a decir que yo soy el pan vivo y que me tienen que comer, obvio que ellos se asustan. Dicen: pero ¿cómo es que nos va a dar de comer su carne? Pues continúa Él insistiendo y dice: si no comen la carne del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. E insiste: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Jesús está diciendo que no es un símbolo, que no es un ritual, como dicen los hermanos protestantes, que no es una alegoría, sino que es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Y continúa insistiendo Jesús cuando dice: el que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. El que come de este pan vivirá para siempre. Oh, qué duro lenguaje. Susurraban los discípulos allí, el uno al otro, y se decía: muy difícil entender este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Y de hecho nos narra el Evangelio que muchos se fueron, porque no comieron de este cuento, entre comillas. Se fueron casi todos. Cualquier predicador de hoy, cuando ve que sus personas que lo escuchan se le van, pues los llama y les dice: venga, venga, no se vaya, yo estaba charlando, yo estaba hablando en sentido figurado, no se vayan. Pero Jesús los deja ir. Y aún más, le dice a sus discípulos, a sus 12, ustedes también quieren irse. Y allí es donde Pedro saca esas palabras hermosas: ¿a quién más podremos ir sino aquel que tiene la vida eterna? Seguirte a ti, Jesús, como lo dice la canción, seguirte solo a ti, Jesús. Pero tenemos que reconocer que, como lo dijeron aquellos que se fueron, el lenguaje es difícil. ¿Cómo poder entender que toda una inmensidad,
un Dios todopoderoso, grande y majestuoso, se reduzca al volumen de una hostia pequeña, redondita, que nuestros ojos pueden contemplar. No es fácil el lenguaje, inclusive para muchos sacerdotes, por quienes invito a que oremos. Algunos dudan de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, como le pasó a un sacerdote basileo hace 1300 años en la pequeña población de Lanciano en Italia, cuando haciendo el momento de la elevación, el sacerdote dudó por un instante que verdaderamente estuviera teniendo en sus manos el cuerpo de Cristo, y de repente la hostia se convierte en un pedazo de carne ante sus ojos, que más adelante los estudiosos y científicos descubrieron que era una fibra, un tejido de un miocardio del corazón humano, de un ser real, de un ser humano. El cáliz también se le convierte en sangre, y el sacerdote inmediatamente se postra a llorar del dolor de su falta de fe y le muestra el milagro a los asistentes, a los presentes. Por eso es un milagro tan importante en nuestra Iglesia Católica, porque fue un milagro con testigos. Y es sorprendente que hoy, 1300 años después, esa carne se encuentra todavía disponible para ser adorada por nosotros allí en la iglesia, en esa custodia hermosa en la que podemos contemplar el cuerpo de Cristo, un pedacito en una fibra de tejido de corazón humano, de miocardio. Igual, esa sangre ha sido estudiada para descubrir qué tipo de sangre es, y se descubre que es sangre tipo AB, típica de los judíos, y muy hermosamente similar a la sangre que encontramos en la sábana de Turín. Recuerden ustedes que la sábana santa es aquella que cubrió el cuerpo de Cristo cuando lo colocaron en el sepulcro, y en ella quedó el registro maravilloso de la resurrección del Señor. Quedó su cuerpo completo en su parte frontal y dorsal, pero adicional quedó la sangre que Jesús derramó, quedó impregnada en ese tejido, sangre que pudo ser estudiada y también es idéntica, igual a la sangre encontrada en este milagro de Lanciano. De cuántas maneras Jesús nos está diciendo a través de tantos milagros en el mundo que Él está vivo y presente. Cientos de milagros, este no es el único. En Siena, en Bolsena, en Italia, en tantas ciudades, hasta en Betania, Venezuela, en Argentina recientemente, en Estados Unidos, en todo el mundo, cientos de personas han contemplado milagros eucarísticos. En México también. Y es porque nuestra cabeza es tan terca y tan dura que ha necesitado ver signos de la presencia de Jesús. Pero continuemos descubriendo a Jesús en las Escrituras y miremos cómo, después de este pasaje hermoso que meditamos del Evangelio de Juan, también los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas, Mateo en el capítulo 26, Marcos en el capítulo 14 y Lucas en el capítulo 22, nos narran el momento hermoso de la institución de este sacramento. Cuando Jesús, puesto a la mesa con sus discípulos allí, en la que llamamos la última cena, toma el pedazo de pan y dice: este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Esta es mi sangre que será derramada por vosotros. Y complementa diciendo: haced esto en memoria mía. Ahí está esa frase que constituye la orden que siguen nuestros sacerdotes cada que realizan una Eucaristía. Están cumpliendo la orden del Señor
que les dice: haced esto en memoria mía. Qué bonito es ver la cohesión bíblica sobre el tema de la Eucaristía. Por eso cuando en muchas enseñanzas que hacemos en nuestro canal, Conociendo mi Fe, sobre la Sagrada Escritura, enseñamos que uno no se puede quedar con solamente una fracción de la Biblia, porque toda ella es un compendio maravilloso que la una prefigura lo que viene después. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, el pueblo judío realizaba una cena en la cual un cordero puro y perfecto era sacrificado para comerlo, para consumirlo. Y esa cena celebraba precisamente la Pascua judía. Pascua que representaba o que conmemoraba la salida, el paso del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto a la libertad de los hijos de Dios. Y esa Pascua también celebraba el paso por el Mar Rojo, la intervención poderosa de Dios a través de Moisés, y también celebraba la Pascua judía, la salvación que los hijos de los primogénitos del pueblo de Israel tuvo a través de la marcación con sangre de las jambas de las puertas, cuando el ángel exterminador pasó matando a los hijos del pueblo de Egipto. Por eso Pascua celebra siempre el paso de la muerte a la vida. La Pascua ahora, la nueva Pascua es el paso de la muerte a la resurrección. Ya no es un cordero puro, es Cristo el cordero inmolado. Por eso el milagro más grande sobre la tierra es cuando un sacerdote en sus manos indignas hace bajar a Cristo en la Eucaristía. Él no quiso dejarnos solos. Él sabía que este camino espiritual era difícil y por eso nos dejó este alimento, esta arma poderosa, para que pudiéramos alimentarnos nosotros. Por eso debemos orar por nuestros sacerdotes continuamente, porque ellos nos dan la oportunidad de comernos a Dios. Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 28 les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La presencia de Cristo constante con nosotros. Y es por eso que podemos ahora orar por nuestros sacerdotes, tantos sacerdotes santos que en silencio doblan rodilla ante el Señor. Y podríamos decir que los sacerdotes son como los aviones, solo son noticia cuando se caen. El amarillismo del periodismo hace que solo si alguno cae sea publicado, pero nunca hablan de tantos sacerdotes que en silencio oran a Dios y santifican su vida, derritiéndose como un velón se derrite ante el Santísimo por la salvación de todos nosotros. Aunque haya algunos que fallen en este deseo de servir a Dios, hay muchos más que son santos y por ello estamos aquí reparando por esos pocos que no lo hacen. Y ya para ir terminando esta enseñanza, es por eso que San Pablo, que dicen que no solamente se le apareció Jesús allí cuando se convirtió camino a Damasco, sino que algunos dicen que se le apareció después, porque él mismo narra en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, y nos dice: lo que yo recibí del Señor, a mi vez se los transmito. Y es lo siguiente: el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo, está narrando San Pablo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Y de la misma manera, continúa diciendo San Pablo, después de cenar tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza que sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa,
proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Qué bonita prefiguración de la Santa Misa nos hace San Pablo. Nos dice, quiero repetirlo, cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. ¿Te das cuenta lo importante que es la misa? En palabras de San Pablo, estamos proclamando la muerte del Señor. Y termina esta explicación San Pablo hermosamente con una gran y grave advertencia. Por eso el que coma el pan o beba de la copa del Señor indignamente tendrá que dar cuenta del cuerpo y de la sangre del Señor. Que cada uno examine a sí mismo antes de comer este pan y beba esta copa, porque si come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Miren pues, hermanos, cómo es allí donde está el centro de nuestra oración de desagravio. No se puede dar la Eucaristía indistintamente, como repartiendo cualquier alimento. Se debe estar preparado para ello. Y ya para terminar, hay un texto hermoso que quiero resaltar del Evangelio precisamente de Juan. Cuando en el capítulo 5, versículo 39, Juan tal vez hermosamente hace alusión a todos aquellos que estudian la Escritura, pero que no se comen el pan, cuando dice: vosotros investigáis las Escrituras, ya que creéis tener en ellas la vida eterna, pero vosotros no queréis venir a mí para tener la vida eterna. Y es que allí Jesús está diciendo y haciendo alusión a lo que hablamos ahora: el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Por eso, porque hay que creer, hay que discernir el cuerpo del Señor cuando se toma la Eucaristía. El que come y bebe el cuerpo del Señor sin discernir, come y bebe su propia condenación. Por eso es que nosotros ahora queremos un poco desagraviar al Señor por este sacrilegio que se comete ante un consumir al Señor sin prepararse. Vamos a terminar esta reflexión con un canto cristológico en el cual reconocemos que Jesús es el único vivo y presente en la Eucaristía, y que es el único digno de honor, de alabanza y de adoración. Y tú lo eres, Jesús, que estás frente a nosotros, y por eso te alabamos y te bendecimos y te decimos: digno, digno Señor, Dios poderoso, Rey victorioso, sentado en autoridad. Gobiernas sobre todo imperio, y ante ti toda rodilla se doblará y confesará que tú eres Señor, para gloria de tu nombre, mi Dios. Gobiernas sobre todo imperio, y ante ti toda rodilla se doblará y confesará que tú eres Señor, para gloria de tu nombre, mi Dios. Para gloria de tu nombre, mi Dios. Para gloria de tu nombre, mi Dios.
Mírale, contémplale y alábale, porque está ahí vivo y presente, es Él, Jesús mismo, que se ha reducido a la fracción de un pan para ser alabado, bendecido y glorificado por todos nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que estos videos lleguen a muchos más hogares y a activar la campanita para que YouTube te avise cada que subamos un nuevo video.